Qué importante es la simetría en un proyecto de cocina. Es lo que tu mente, tu ojo, cuando la ves que está todo en orden y que está correcto. Hemos utilizado en lo que es los acabados de los módulos de la cocina dos tipos de colores. ¿Qué crees que hay aquí detrás y qué crees que hay aquí detrás? Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y quiero decirte que llevo más de 14 años creando contenido solo de cocinas. De hecho, ahora mismo estás en nuestro canal en el que tenemos más de 1000 vídeos, todo cocinas, y superamos los 44 millones de vistas. Te recomiendo también, si buscas inspiración, que te des una vuelta por nuestra página, iba a decir, por nuestros perfiles, nuestras redes sociales de Instagram y de TikTok. Y hoy quiero enseñarte este proyecto y, como siempre, te he preparado dos infografías para enseñarte el mismo proyecto en otro color y el mismo proyecto con otro diseño. Creo que va a estar muy bien, un 3x1, así que ni te muevas porque empezamos. Déjame que te dé un poco de contexto para que sepas dónde estamos. Estamos en un edificio, en un piso. Es un apartamento de 2 habitaciones y tiene el salón unido a la cocina. Y cuando tenemos un proyecto de estas características, tenemos que poner especial atención en los acabados y en los colores que elegimos y cómo los combinamos para que luego el resto de la vivienda y el resto de la decoración vaya un poco en ese orden. Y aquí la clave era conseguir hacer una cocina que transmitiera calma, que transmitiera también elegancia, que fuera un lugar que cuando llegas sea todo fácil y sea un lugar donde se esté a gusto cocinando y también disfrutando y estando en la propia cocina. Y para eso hemos utilizado en lo que es los acabados de los módulos de la cocina dos tipos de colores. El primero, un blanco perla seda mate. Y déjame que te haga este sonido, mira. Este es el sonido que hacen los frentes de cocina cuando son seda. Cuando son seda y además son mate, son antihuellas. Por lo tanto, tú puedes colocar aquí en nuestros frentes las manos y nunca quedan marcas. Y esto de verdad, créeme que para una cocina es súper importante. Pero hacer todo el proyecto en un único color parecía que no era buena idea. Necesitábamos darle calidez. Y es que cuando tenemos una pared muy completa con muebles hay que intentar romper un poco, y si la idea era darle calidez a la cocina, ¿qué hay más cálido que un acabado en madera dentro de una cocina? Pero aquí hay que puntualizar dos cositas importantes. La primera, utilizarlo en un punto y en otro y en el tercero, es decir, módulo, perfil de iluminación y el frente que hay en la parte de atrás. Y el segundo punto, que creo que es tan importante como el primero y que muchas veces no lo hacemos o no lo hacen, es colocar el módulo, en lo que es el casco, el mueble, en el mismo color. Y dirás, bueno, no es tan importante, Dani. Sí, cuando abres lo estás viendo en el mismo acabado, pero cuando te sientas en la barra, cuando estás aquí sentado, estás viendo la parte de abajo y es muy importante que se siga viendo en consonancia. Y hablando de la barra, también hemos incorporado todo el panel que hay en la parte de atrás, todo este panel completo, lo tenemos también en el mismo acabado, en la misma madera, en el roble natural. Con esto conseguimos desde la mesa darle un golpe de madera a la cocina súper chula. Las encimeras en un proyecto de cocina cogen mucho protagonismo, más cuando es una península como esta, que es bastante grande y es que se ve o se ve, no queda otro remedio. Por eso hemos elegido este Decton, es el Decton Neural. Esta es una de mis favoritas, ¿eh? Me gusta muchísimo la veta, el acabado, el tacto, todo lo que tiene, creo que es muy bonito. Además, traspasa la veta de un lado al otro. Y aquí tengo que decirte un pequeño truquito que tuvimos que hacer, y es que está unida aquí la encimera. Es prácticamente inapreciable, pero es que una pieza tan grande como esta no entraba ni por la escalera ni por el hall. Meterlo por la ventana era una movida tremenda, así que tampoco pasa nada. Se le puede dar un corte, se utiliza el espacio de la placa para que el corte, todo esto quede disimulado y te queda un trocín aquí y un trocín aquí que se disimula perfectamente. Lo mismo aquí en la zona del copete. Nuestros copetes por norma son de 4 centímetros de alto, pero cuando venimos a una zona con agua lo levantamos un poco más. Oye, Dani, pero a mí me gustaría más alto. Fantástico, no hay problema. Yo creo que aquí es como la medida perfecta, ¿no? Entre 12 y 15 centímetros queda bonito. Y además lo hemos incorporado también en la zona que estábamos viendo antes del desayunador. En toda esta zona también lo tenemos, para que siga dando esa misma esencia. Y como la base de esta encimera tiene un color muy parecido al blanco perla, encaja perfectamente en este proyecto de cocina. Hay que estar muy pendiente en el tema de los acabados con todos los pequeños detalles de una cocina. Y te cuento, cuando tú utilizas un blanco perla que no es blanco y luego quieres colocar la gola, que es esta pieza de metal de aquí, es el tirador, vamos a decir así, porque metes la mano y tiras, claro, o sea,
haz este ejercicio visual conmigo. Imagínate que la gola fuera blanca. Quedaría horrible. Y dices, hombre, Dani, no, tiene sentido. No, no creas, ¿eh? No todos los fabricantes de cocinas o no todos los estudios tienen la capacidad de poder lacar la gola exactamente igual del mismo color que el frente de la cocina y conseguir así que todo quede unificado. Parece fácil, pero créeme que no siempre se puede hacer o que no todo el mundo lo puede hacer. Lo mismo ocurre con nuestro tirador de pestaña. Lo normal es que los encuentres en blanco, en negro o en acero o colorinos y está genial. Pero cuando además puedes decirle a tu cliente que si quiere lo puede lacar en el mismo acabado, consigues hacer un proyecto completamente uniforme. Y estos detalles son los que cuando entras en una cocina, tú dices, ¡joder, qué bien está!, ¿no? Está todo como muy ordenado. Sí, porque por detrás las cabezas pensaron. Mira el interior de este cubertero, todo en madera de olivo, incluido el fondo. Si eres seguidor del canal o estás suscrito al canal, que por cierto, si no estás suscrito, suscríbete ahora mismo para no fallar en tu próxima cocina y para tener un máster de cocina si estás en ese punto de diseñar tu cocina. Mira, quédate con este detalle. Todo el interior en maderita. Cuando abres este cubertero, a mí es que no sé si estaré loco o qué me pasa, pero es que me parece espectacular. Luego vuelvo a él, que te quiero hablar de la profundidad. Y lo mismo con el interior. Todos los cajoncitos vienen combinados. Con esto es que la cocina es bonita por fuera y también cuando abres cualquier punto, cualquier cajón, cualquier accesorio que tenga la cocina, mantiene siempre el nivel. Dani, está muy bien este acabado blanco perla, pero es que mi cocina de antes ya era blanca y, o sea, paso muchísimo de volver a hacer la siguiente blanca, aunque sea un blanco no tan blanco. Lo entiendo, ocurre continuamente. Por eso te hemos preparado otra versión, que es esta que tienes aquí delante. Con el mismo diseño, sin mover ni un solo mueble, vamos a jugar un poco con los colores y los acabados. Lo primero que quiero que te fijes, todo el frente de torres lo hemos modificado y ahora viene en un gris piedra. No solo hemos cambiado el color, también le hemos dado un rollo diferente utilizando nuestra puerta época, que es una puerta enmarcada. Puedes observar cómo viene el marco. La madera, en este caso, hemos utilizado el nogal tierra, una madera más poderosa que con un gris clarito creo que hace un contraste muy chulo. El tirador es un tirador de madera de Furnipart. Apúntate esto para buscar tiradores y preguntárselo a tu próxima tienda cuando vayas. Furnipart tiene un catálogo de tiradores de locura. Y le hemos dado una vuelta también al grifo y el fregadero. Lo hemos colocado en cobre. La encimera, hemos elegido un Decton Savia, que es de la colección Pietracode. Y aquí le hemos dado un cambio completo. No lo sé, ¿quedamos con el gris? ¿Nos quedamos con este blanco perla? ¿Con cuál te quedas? Me interesa mucho tu opinión. Parece grande este espacio, ¿verdad? Pues voy a hablarte de las medidas para que veas que aunque parezca grande, es más mérito del diseño que la propia estancia, porque no es tan grande. 3,75 m en esta dirección y 2,62 m en esta dirección. Esto equivale a 9 metros con 80 y pico, 85 metros cuadrados. O sea, no llega a 10 metros cuadrados. O sea, no es tanto, ¿verdad?, lo que ocupa la cocina. Deja bastante espacio para una zona de comedor, para una zona de televisión y para una zona de sofá. Lo que pasa es que como hemos hecho una península y es tan poderosa, ocupa tanto, la sensación es de una cocina enorme. Ahora quiero enseñarte los detalles, sobre todo en tema de medidas, qué pasos hemos dejado, cuánto ocupa la península en la isla con todo detalle, por si tienes una estancia parecida que puedas replicar este proyecto y tengas una cocina tan bonita como esta. Vale, permíteme solo un instante porque es que tengo una ilusión con esto. Es nuestro nuevo proyecto, se llama Kublo y es nuestra propia marca de cocinas. Hemos cogido otro fabricante diferente para poder enviar cocinas a toda la península española y es que nuestra idea es democratizar las cocinas. Hemos hecho este proyecto en el que tú entras, rellenas un formulario, nosotros te diseñamos la cocina, te la podemos enseñar a través de videollamada y si te parece bien, que estoy seguro de que te va a parecer bien porque ha arrancado muy guay el proyecto, te enviamos todos los muebles a casa. Pero espera, porque estarás pensando, vale, me van a llegar todos los kits y todas las tablitas a casa. No, esa es la magia. Te van a llegar los módulos completamente armados, con el cajón dentro, con el cubertero dentro, con todo absolutamente para que quites precintos, lo abras y lo coloques fácilmente. Y quiero que si te pasas a dar una vuelta a ver qué te parece Kublo, aquí tienes nuestras redes sociales y hay dos apartados muy importantes. Mira, el primero es este, ejemplos y precios. Hemos hecho ejemplos, perdón, que me pongo nervioso, ejemplos de proyectos de un frente, de dos frentes, con isla y con península, y el precio de la cocina enviada vas a flipar. Y luego tienes Kublo Academy, y esto mola mucho, son vídeos de montaje que he grabado yo con Estela montando las cocinas, para que veáis lo fácil que es montar una cocina de Kublo. Así que, como dice nuestro eslogan, así de Kublo, así de fácil.
Qué importante es la simetría en un proyecto de cocina. Es lo que tu mente, tu ojo, cuando la ves que está todo en orden y que está correcto. A veces las medidas nos ayudan y otras pues hay que forzar un poco. Pero mira qué bien ha coincidido y qué bien se ha diseñado esta cocina. Primera torre, 70 centímetros. Ahora te enseño lo que hay dentro porque créeme que vas a flipar. Segunda, 60 centímetros, con el horno en 45. Dejamos un hueco de 90 centímetros para que quede una zona de desayunador. Volvemos a colocar otra torre de 60 centímetros y la última de 75 centímetros. Y bueno, no sé si te apetece jugar a esto, pero tírate un triple. No, para el vídeo ahora mismo, tírate un triple, vete a comentarios y dime ¿qué crees que hay aquí detrás y qué crees que hay aquí detrás? Y si no, déjatelo en la mente y cuando acabe el vídeo me dices, Dani, ¿lo había acertado o no lo había acertado? Yo te lo voy a enseñar ahora, ¿Qué medidas tiene esta península? Estamos hablando de 2,65 metros de largo y 105 centímetros de ancho. Una pedazo de península que, como veis, hay 4 taburetes en la parte de atrás. Por cierto, espera. Voy a hablar y estoy hablando de muchas medidas. Ni te preocupes, en la descripción te he dejado un enlace en el que puedes ver la revista que hacemos que se llama La Cocinología, que en nuestra cuenta de Instagram arriba puedes darle a nuestros enlaces y la puedes descargar y es brutal porque te enseño todas las versiones, te enseño también las medidas de esta cocina y tienes todos los planos técnicos. Disfruta el vídeo, no apuntes nada, tranquilo, quietos todos, concéntrate en todo lo que yo te voy a decir, que es lo importante. Fregadero de 70 centímetros, una zona arriba para poder colocar los productos de limpieza. Abajo, los cubos de basura, es que no pueden estar en ningún sitio más en toda la cocina. Lavavajillas de integración en 60 centímetros y un módulo bajo placa grande, 120 centímetros. Fíjate qué pedazo de gaveta y mira lo fino que va, fíjate. Las cocinas son de nuestro fabricante de cocinas Santos, son una barbaridad. Llevamos más de 10 años con ellos y yo particularmente estoy encantado. Pero ahora mira, vente para aquí. Te dije que volvería a este cajón y tengo aquí mi metro, la cinta de medir. Vamos a abrir y ya se ve como algo grande, ¿verdad? Pero mira, espera. Déjame que te enseñe esto. Un cubertero normal de casi todas las cocinas mide 48 centímetros. Te reto a que cuando acabes este vídeo vayas y miras el de tu casa. 47 centímetros tenemos hasta aquí, pero es que este cubertero es de fondo 65 centímetros. Es que tenemos 3 profundidades. 62 centímetros, 65 centímetros y 73 centímetros. Todavía nos queda mucho más fondo. ¿Y por qué le hemos dado más fondo a todo esto? No te preocupes, que todo cogerá sentido. Este diseño para mí está súper acertado, pero tengo que decirte que llegamos a tiempo, era una rehabilitación completa del edificio. Podíamos haber marcado las tomas de agua y las tomas de luz en cualquier otro punto que hubiéramos querido y se podía haber hecho perfectamente. Así que ahora vamos a retroceder en el tiempo e imaginarnos que estamos cuando todo esto estaba de obra y podíamos marcar las tomas de manera diferente. Podríamos perfectamente haberle dado una vuelta más a este proyecto y me refiero a este diseño. Sí, si la península te parecía grande, todavía podemos girar y ganar un espacio más. Sígueme porque voy a empezar por la parte final de las torres. Colocamos un módulo que puede ser despensero o puede ser escobero. A continuación vamos a colocar una torre de lavandería con lavadora y secadora, por si acaso tienen que estar en la cocina incorporadas. Las dos siguientes puertas que ves es un side by side para tener frigorífico en un lado y congelador en el otro. Continuamos con una torre más. Hemos puesto el horno de Bora, que es un horno que flipas como cocina, necesita agua y desagüe y es una barbaridad. Microondas en la parte de arriba y terminamos con una persiana. Y ahí pegamos un giro, lo que ahora lo habíamos dejado despejado, aquí colocamos el fregadero, que además nos queda a mano con la persiana, me parece un acierto. Giramos con la forma de la península y completamos todo con gavetas. Y sacamos una gaveta más. Ahora vamos a llegar hasta donde acaban las torres, que en la península no lo habíamos hecho, para tener todavía más espacio y conseguir una barra para 5 taburetes. Tienes una familia numerosa, sois muchos en casa, tienes muchas cazuelas, muchas tarteras, muchos telares, como decimos aquí en León. Aquí tienes una cocina repleta de espacio. ¿Qué te gusta más? ¿Minimalista o una cocina poderosa llena de cajones, gavetas y side by side? Me interesa mucho tu opinión, así que estaré atento a lo que me cuentas. Esta cocina, aunque no lo parezca, está llena de soluciones también para los electrodomésticos. Quiero contártelas todas porque de verdad que creo que se pueden aplicar en tu próximo proyecto de cocina y pueden ser súper útiles. Mira, la primera puerta que te enseñaba antes, el primer armario, módulo, como lo quieras llamar, de ancho 70 centímetros, no era más que una
zona de lavandería, una torre de lavandería. Oye, qué maravilla. Si no tienes otro sitio donde colocar la lavadora en tu vivienda, que es que esto en España es algo que te puedo decir que es prácticamente habitual, y además quieres una secadora, esto no puede hacer que te destroce el proyecto de cocina. Puedes colocar esta torre con la lavadora abajo, la secadora arriba, y en la parte superior todavía te queda un espacio para productos de limpieza y evidentemente para la cesta de hacer la colada. Me encanta, mira, la voy a coger para enseñarte lo que te quiero enseñar. Ven conmigo, mira. La lavadora está apoyada en el suelo, a tierra. ¿Por qué? Estas son 1400 revoluciones, pues seguro, por ahí andará. 1400 revoluciones cuando se pone a girar, es mucho giro. Mejor si se puede apoyarla en el suelo, que es para lo que viene preparada. Fantástico, primera zona lavadora. Un estante mucho más robusto para la secadora. ¿Por qué? Porque la secadora ya no vibra tanto, es mucho más sencillo de colocar. La integramos en la parte superior. Y de esta forma airea, tenemos el filtro y lo tenemos todo fácil y cómodo. O sea, me parece una solución espectacular para colocar la lavadora y la secadora en tu cocina y que cuando tú llegues a casa, lo que te decía antes, la paz visual, la paz de cuando llegas que esté todo en su sitio y ordenado, tienes estas dos piezas que son feísimas, aquí, a mano, guardadas y bonitas. Fregadero sobre encimera o bajo encimera. Mira, este es el dilema mayor que puede haber en el estudio con nuestros clientes. Pero creo que hay una solución intermedia. Este fregadero, que lo comercializan nuestros amigos de Plados, es de la marca Tasca, creo que es la mezcla de los dos. Mira, quiero que te fijes en esto. Es un fregadero que es sobre encimera, pero tan solo tiene una pestaña de 8 milímetros, prácticamente nada, porque en los 8 milímetros está la curva. Por lo tanto, cuando tú lo ves desde la distancia, parece un fregadero bajo encimera, pero proteges todos los cantos, porque ya sabes que cuando vienes pegas por todos los lados y es muy fácil saltar el fregadero. Con este modelo que viene con esta pestañita, créeme que es como el híbrido, por si no te decides entre bajo encimera o sobre encimera, que tengas esta solución. Y luego, hay dos consejos que de verdad, tómatelos, pero al pie de la letra para el fregadero. El primero es el dosificador, y es que el jabón te va a hacer falta a diario para casi cualquier cosa que hagas. Estos bichos se llenan por arriba, son muy sencillos, lo tienes siempre a mano y pim, 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 haces en la vajilla, y para adentro. Comodísimo, de verdad, dosificador, si puedes, siempre. Y otro punto que yo creo que lo he dicho en todos los vídeos, pero no pasa nada, lo vuelvo a decir, es el grifo extraíble. Y es que al final tú necesitas limpiar el fregadero, necesitas quizás si vas a cocinar cargar alguna cazuela, alguna jarra de agua, algo, lo que sea, incluso para la bandeja del horno que es grande, cuando yo la estoy limpiando en mi casa con el fregadero, con el grifo extraíble, le meto por los lados y la dejo impoluta. Así que fregadero con pestaña, dosificador y grifo extraíble y tendrás una combinación de fregadero perfecta. Bueno, una vez desvelada aquella torre, ya casi por eliminación podemos intuir que hay aquí detrás. Y hay un pedazo de combi, de integración, de Bosch, congelador en la parte inferior y conservador en la parte superior. O sea, mira cuánta luz tiene, pues es que parece el alumbrado público de la ciudad. Me voy a poner aquí al lado para que veas. 2 metros de alto, 70 centímetros de ancho. Una pieza tremenda que parece que 10 centímetros más no es demasiado, pero créeme que es muchísimo, tanto en la puerta, porque te da mucho más espacio de bandeja, como en los cajones, como en todo el interior. O sea, es una pieza maravillosa. Y es que si vas a colocar un frigorífico de integración, un combi mejor, que es congelador abajo y frigorífico arriba, ya sabes que pierde un poquitito de espacio porque hay que meterlo en un módulo de 60, entonces te queda ahí un poco justo. Si puedes, colocas esta pieza. Por fuera prácticamente son 75 centímetros, pero por dentro te queda un frigorífico de 70 y 2 metros de ancho, o sea, me parece bárbaro. Y mira, ya que estamos, te voy a enseñar algo que está aquí abajo. Mira, ¿ves esta boca? Este espacio entra hasta la parte de atrás y conecta con la trasera de todo el frigorífico y está pensado para que ventile. Porque estas piezas, en viviendas como estas, que son viviendas nuevas, y aquí en España se utiliza mucho el suelo radiante, unos tubos que van por abajo, agua caliente y mana el calor hacia arriba. Bueno, pues esto para los frigoríficos de integración puede llegar a ser un problema. Entonces tenemos dos barreras más las propias del frigorífico. Y además aquí esta boca de aire para que pueda entrar el aire, porque aunque creas que se cierra, cuando yo cierro la puerta, meto la mano y accedo todavía a ese espacio de dentro. Entonces, aun con la puerta cerrada, se está metiendo el aire para adentro. Súper importante en estos aparatos de integración para que duren muchísimos años, que valen mucho dinerín y no los podemos estropear porque no ventilen bien.
Qué importante es el proyecto de iluminación en una cocina, y es que una estancia, sea cual sea, la cocina, el salón, tu habitación bien iluminada, cambia por completo. Aquí nuestros clientes cruzaron una tira de LED prácticamente con el tamaño de la península. Perfecto, pero ¿sabes por qué se pudo hacer este proyecto de iluminación? Mira, porque la campana no está arriba en el techo, está aquí, en la placa. Y es que esta solución, que lo sé, crea mucha controversia, si las placas con extractor funcionan, no funcionan. Yo te voy a dar mi opinión completísimamente desinteresada, porque me da igual que la coloques arriba, que aquí, que detrás. Estas placas que yo las he probado, las he sometido a todo. De hecho, tengo un vídeo grabado, que te dejo por aquí la etiqueta, donde me llevo una máquina que echa humo de orquesta y la pongo aquí delante, que imagínate el humo que echa eso, en una placa de estas para que veas lo que aspira y se lo lleva absolutamente todo. Bueno, pues estas placas tienen un funcionamiento muy sencillo. Este es el primer filtro, es un filtro antigrasa, y aquí cuando cocinas carne, pescado o cosas que tienen pues mucho olor al cocinarse, esto lo que hace es de barrera, y al pasar el aire por aquí, queda aquí como toda la condensación. Ya te quita la mayoría de la grasa y de los olores, pero todavía aquí dentro queda otro filtro. Venga, va, que te lo saco. Esto no estaba previsto, pero para que veas lo fácil que es. Mira, esto gira, 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 y aquí lo saco. Este es el filtro antiolores. ¿Y cuánto dura esto, Dani? Bueno, pues los fabricantes te dicen que aproximadamente sobre 2 años, pero es que esto depende muchísimo más de tu estilo de cocina que del propio filtro, porque si cenas todos los días una tortilla francesa o unos vegetales o algo a la plancha, apenas harás humo, y si todos los días cenas pescado, pues evidentemente pues el filtro sufrirá más. ¿Y cómo sabes cuándo hay que cambiarlo? Pues cuando cocinas y notas que todavía sigue el olor, pero funciona bestial. Este filtro, concretamente de Bora, esta es la M-Pure de Bora. Yo he tenido la suerte de estar en sus instalaciones y ver este filtro, porque viene como súper doblado, estirado completamente. Medía casi 9 metros de largo, o sea, aquí hay 9 metros mega comprimidos. Viene con las flechitas, viene con el asa, lo metes así, lo encaras, entra para adentro, tiqui, 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 ya lo tengo dentro, el cierre, lo coloco. Esta pieza, cuando acabas de cocinar, la puedes meter a lavavajillas o con un flis antigrasa, la rocías bien y la limpias con agua caliente y la vuelves a meter aquí dentro. De hecho, tenemos muchos clientes que le dan tanto uso y lo meten en lavavajillas que cuando llevan un tiempo con ella nos dicen: chicos, pedirme otra pieza como esta, y así tengo 2 de recambio, una en lavavajillas y otra aquí funcionando. Vamos, me parece maravilloso. Funciona de muerte. En nuestra cuenta de Instagram puedes ver también un montón de vídeos que he grabado de esta cocina y de muchos más haciendo funcionar la placa, y vas a ver que aspira de 1000 maravillas. Y te lo digo de verdad, es una opinión completamente desinteresada. Pero con esto te libras de colocar arriba la campana, de tener una campana de cristal, de subirte arriba a limpiarla, de hacer un refuerzo en todo el pladur y un extra de dinero en el que tienes que hacer en la obra del techo. Y lo más importante, las campanas de techo necesitan, para funcionar bien, un diámetro de 15 centímetros, un tubáncano así. ¿Qué ocurre? Que en muchas viviendas, en edificios como este, no hay esa sección. Tú puedes hacer esa sección en el trozo de cocina, pero cuando te adaptas, cuando te integras en el tubo que te han dejado en el edificio, a veces son tubos de 90, a veces son tubos de 100. ¿Y qué ocurre? Que meten mucho ruido y aspiran poco. Y normalmente no es culpa de la campana, es culpa de los conductos. Bueno, vaya rollo te he metido, pero creo que es importante que sepas todo esto para que puedas decidir cómo hacer tu isla o tu península y tengas todo el conocimiento acerca de las campanas. Y luego tú ya tomas la decisión. Cuando no tenemos espacio, mucho espacio en la cocina, es muy interesante utilizar piezas versátiles, como por ejemplo la placa con extractor que habíamos visto, o en una misma columna colocar lavadora y secadora. Es lo mismo que ocurre con nuestro perfil de iluminación. Es una maravilla. No me preguntes en comentarios porque no lo podemos vender suelto. Ya me gustaría a mí. Nos lo suministra nuestro fabricante de cocinas, pero ¿sabes por qué? Porque tiene que venir a medida de cada proyecto. Hay que cablearlo por completo por dentro, porque este mide 90, lo hay de 100, de 120, los hay de 4 metros, los hay enormes. Puedes decidir dónde colocar las tomas de corriente. Por ejemplo, tiene 2 a la izquierda y 1 a la derecha. Y además tiene el interruptor. Pero esto no acaba aquí, porque aparte de tener luz, aquí que no ves, tiene un pequeño rail en el que puedes colgar accesorios. Sí, ese típico accesorio donde dejas un libro de cocina, donde dejas los rollos de papel de cocina, o donde puedes dejar incluso una tablet por si te gusta cocinar a través de las recetas de la tablet. Entonces, una piecita como esta que pasa desapercibido, que se le puede colocar el mismo frente en el mismo acabado y color para que quede fundido en la cocina y que es tan completamente versátil, madre mía, si no paro en un segundo y te lo explico, esto pasa desapercibido. Oye, por cierto,
que dos cosas. Hablo muy rápido, porque es que de repente como que me entra la cobertura y ¡bum!, conecto y hasta yo mismo me noto que hablo muy rápido. Si hablo muy rápido, ponme en los comentarios. Dani, hablas muy rápido, vete más despacio. Y la segunda cosa, te lo he dicho antes, pero te lo vuelvo a repetir, suscríbete, que es gratis, que somos una comunidad bestial de 200 y pico mil cocinólogos y cocinólogas, que subimos un vídeo todas las semanas y que además te vamos a dar siempre todo lo último en cocinas para que estés al día y además te lo intento hacer entretenido para que pasemos un buen rato juntos. Así que suscríbete. Claro, esta encimera tan bonita de Ectoneural, que me encanta, yo la tengo en la chimenea del pueblo, estoy enamorado de ella, lo digo aquí abiertamente. Pues, ¿qué pasa? Porque necesitábamos poner unas tomas de corriente, pero no puedo parar de tocarla. Necesitábamos poner unas tomas de corriente, pero claro, que si aquí, que si allí, que si tal. Dios, me encanta verla así directa. Mira dónde colocamos las tomas de corriente. Esto solo se puede hacer si te queda la placa al lado, porque es muy importante que al lado de la placa tengas unas tomas de corriente. ¿Por qué? Porque será fácil que vengas con un robot de cocina, con una plancha, con una batidora para poder triturar, etcétera, etcétera. Estas son dos tomas de corriente, van de alguna manera embutidas dentro de la modulación y las podemos colocar en diferentes alturas, aunque tenemos que tener cuidado con las guías de cajón, tras. Aquí metemos dos tomas de corriente, vienen en negro, combinan perfectamente y además le dan un rollazo muy guapo. ¿Puedes colocar también unas tomas de corriente igual que el resto de la vivienda? Sí, de hecho lo he grabado en el canal en un programa que hice con mi buen gran amigo John Te Lo Busca, que desde aquí le mando un abrazo enorme, pero estas, créeme que son como súper finas. Qué pasada de proyecto, ¿no? Oye, ¿qué de cosas te he contado? Ahora necesito que me cuentes esto a mí. ¿Qué me he dejado y no he explicado? ¿Con qué te quedas con la placa? ¿Qué opinas del frigorífico de integración, la zona de la lavandería? ¿Qué te ha parecido el fregadero? Hablo muy rápido. Muchas cosas en el aire que necesito que me des tu feedback, que me escribas, que así mantenemos esta relación tan bonita entre cocinólogos y yo, como siempre, te echo una mano en aquello que necesites. No te vayas, porque vienen las tomas falsas, que hablo tan rápido que a veces me salto palabras, así que ¿por qué no terminar con un buen sabor de boca y con una buena sonrisa? Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Esto, Izan, no lo he dicho, pero joder, yo esto se lo mandaría a los fabricantes, que tuviéramos la opción de que cuando van en torre pudieran, pues no sé, cambiar una de las dos puertas, pero es que no. Hemos utilizado una encimera en Pietra Code, que es el modelo, perdón, es madera. ¿Te imaginas, Izan, que le pusieran como un tipo micro con megafonía? Niñas, a cenar, todo el mundo a cenar y sonar así como un estéreo en la casa. Ojo, ahí dejo la idea para los fabricantes, poca broma.